Buenas noches, tutora, compañeras y compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre sociología contemporánea, concretamente en la fase 1, que tiene que ver con la lectura del capitalismo en la Escuela de Frankfurt. Primero que todo, pues la Escuela de Frankfurt se denomina así a un grupo de pensadores alemanes que desarrollaron sus planteamientos en el siglo XX. De los más importantes de este grupo de pensadores son el Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin y Jürgen Habermas. Vamos a hablar, hacer una pequeña, aproximación al pensamiento de ellos en relación con los principales problemas que estudia la teoría de la crítica y cómo se relaciona esto con el contexto del cambio social. Los problemas fundamentales que estudia la teoría crítica tienen que ver con la relación que existe entre la economía y la sociedad. Para estos autores, la mayoría que fueron pensadores marxistas, el marxismo considera entonces que la relación entre la economía y la sociedad se fundamenta en primer lugar que lo que determina la sociedad es el modo de producción determinado, es decir, lo que se llama la infraestructura. Ese modo de producción tiene que ver con la manera o la forma como se entrelaza la producción y las relaciones sociales de producción, es decir, las relaciones entre los medios de producción y las fuerzas productivas de la sociedad. Se considera entonces que como la infraestructura o la base económica es el capitalismo, esa base económica produce una superestructura. En esa superestructura es donde se encuentra la ideología, la política, la religión, la cultura, el derecho, y esa superestructura está determinada por la infraestructura, es decir, por el modo de producción determinado. Como se trata del capitalismo, entonces esa superestructura está definida por las relaciones sociales de producción que genera el capitalismo. Esas relaciones sociales de producción, se entiende, son relaciones de explotación, es decir, los dueños de los medios de producción, es decir, los dueños de la fábrica, los dueños de la tierra, los dueños de los recursos naturales, las máquinas de las herramientas, explotan a los trabajadores, es decir, a la fuerza de trabajo. Esa relación entre la economía y la sociedad la analizan estos pensadores dentro del capitalismo, porque no sería lo mismo la infraestructura generada por el modo de producción capitalista que la generada, por ejemplo, por el feudalismo, porque las relaciones de producción en el feudalismo serían también relaciones de explotación, pero sería de unos señores feudales sobre unos trabajadores, o por lo que se llamó para ese modo de producción los siervos. En esta superestructura capitalista, que es la que concentra el análisis de estos pensadores, la ideología producida en el modo de producción capitalista, pues es una ideología que hegemoniza el conjunto de la sociedad. Esa ideología trata de
el objetivo de ella es ocultar las verdaderas relaciones de explotación que existen entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores. También esta superestructura produce lo que llamaron estos pensadores la alienación. Es decir, que las personas no son conscientes de la realidad en que están viviendo en la sociedad capitalista y no son, no son conscientes de la realidad que viven. Esa alienación es producida por la ideología del capitalismo, pero también puede producir lo que se denomina la reificación, es decir, que las personas, los trabajadores, dejan de ser clase social en sí para convertirse en clase social para sí, es decir, se hacen conscientes de su papel histórico transformador al interior de la sociedad. También otra de las problemáticas que estudia el doctor pensador es lo que han denominado la cultura y la industria cultural. Como se trata de una base o una infraestructura capitalista, del modo de producción capitalista, este modo de producción todo lo convierte en mercancía, absolutamente todo. Entonces la cultura se convierte en una mercancía también y es utilizada como un instrumento de dominación por parte de las clases, de las élites, de las clases dominantes en el capitalismo para perpetuarse y para expandir sus conceptos y su dominación en la sociedad. La industria cultural es la que le permite al capitalismo perpetuarse o asentarse en la sociedad por mucho tiempo a través de lo que se llama la industria cultural, es decir, que todo lo que tiene que ver con las producciones culturales, el cine, la música, etcétera, son en este modo de producción, en el capitalismo, una mercancía que produce, genera ganancias, pero al mismo tiempo le sirve al capitalismo para dominar el conjunto de la sociedad. Por último, la política y la democracia es otro de los problemas que se estudian o que estudian estos pensadores de la Escuela de Frankfurt. La política entendida, o la política es, digamos que para estos pensadores, la expresión de la voluntad, o es la manera como una clase social impone su voluntad al conjunto de la sociedad, a través de la política y de los partidos políticos. Es decir, la voluntad de los dueños de los medios de producción se impone al conjunto de la sociedad a través de la política y de lo que llaman la democracia, que en el modo de producción capitalismo, democracia para el capitalismo es votos y elecciones, nada más. Esa es digamos que la noción que hay en el capitalismo de lo que del término o de la categoría democracia. También habría que explicar de manera breve un problema de interés que corresponda a las industrias culturales en el ámbito nacional o local. Uno de los principales problemas que tiene la industria cultural o que incide en la sociedad es que va cambiando la identidad cultural de los pueblos a través de la enajenación cultural, de la negación de sus tradiciones o el reemplazo de sus tradiciones culturales, de la música. Se traen expresiones musicales del extranjero, se imponen modas diferentes a las tradiciones de la localidad, de la región.
por ejemplo, la cultura campesina, que la cultura campesina colombiana es tradicionalmente una cultura de ayuda, de solidaridad, de compañerismo, se va cambiando poco a poco por una cultura del lucro rápido y por una cultura individualista donde cada quien resuelve sus problemas como pueda. Esa es digamos, la pérdida de la identidad cultural, es uno de los grandes problemas de la llamada industria cultural en el ámbito de capitalismo. Muchas gracias y buenas noches.